tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Magallanes Decide, este ciclo especial de programas que transmitimos a través de ITV Patagonia para conocer a los candidatos al Consejo Constitucional. Recordemos, quedan 3 semanas nada más para la elección de nuestros representantes ante la instancia que va a ser responsable de la redacción de la propuesta constitucional, que es dentro de un marco definido, que es a partir también de un texto elaborado por una comisión de expertos. Son parte de las reglas del juego en esta oportunidad y también de eso vamos a conversar con nuestros invitados, 2 candidatos que nos acompañan. Quiero saludar en primer término a don Víctor Mauricio Hernández Godoy. Él es candidato del Partido Radical de Chile dentro de la lista Todo por Chile. Muy buenas noches, Víctor, y gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Marcelo, un gusto. Bueno, y también nos acompaña en estudio Ariel Mijovilovich Bonardi, candidato independiente en el cupo de Evolución Política, Evópoli, dentro de la lista Chile Seguro. Vamos a tener también su mirada acerca de los temas que nos interesan. Ariel, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Marcelo. Buenas noches también, Víctor, una vez más. Buenas noches a todos en sus casas. Los saludos con una vez más, Ariel, porque los candidatos están conversando, están dialogando en distintas instancias, pero los están escuchando. ¿Hay interés? ¿Notan ustedes que las personas están en sintonía con la elección que viene? Víctor, ¿tu opinión? Bueno, como dice Ariel, tuvimos la oportunidad de encontrarnos casualmente allá en Puerto Natales. No sé si qué pensará Ariel, pero creo que el ambiente es... hay como una cierta distancia que uno nota, es efectivo eso. Yo creo que las confianzas, la credibilidad del proceso anterior quedó bastante debilitado. Había, yo creo, muchas expectativas en lo que se estaba haciendo. Y lamentablemente la ciudadanía eso produjo un agotamiento que es notorio hoy. Entonces... uno podría decir con toda franqueza de que la campaña, uno está en campaña, ¿no? Uno está colocando la mejor de las calidades, las voluntades también de la gente que te acompaña en esto, pero sin lugar a dudas que la sintonía de la comunidad en su conjunto, tú ves que hay una cierta reticencia que es notoria. Ariel, ¿está difícil entonces el escenario de convencer al votante en este ambiente de desinterés, tal vez? No sé si desinterés es la mejor palabra, Marcelo, pero yo coincido con Víctor que hay una cierta lejanía con el proceso, desconocimiento también. A mi juicio acá hay una responsabilidad muy relevante del gobierno, que si uno contrasta la actitud que tuvo hace unos pocos meses atrás en el plebiscito anterior, teníamos desde el presidente de la República, ministros, una serie de funcionarios públicos desplegados, no haciendo derechamente campaña por la opción del apruebo, pero sí haciendo declaraciones en que, por ejemplo, se llegó a sostener que el programa de gobierno no se podía implementar si no se cambiara la Constitución. Eso lo dijo el ministro Jackson y le valió una reprimenda de parte de la Contraloría General de la República. Entonces, claro, somos los candidatos los que estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos por hacer una campaña lo más informativa posible, porque este proceso tiene hartas diferencias con el proceso anterior y que a mi juicio son producto o deben leerse en una clave de reacción al proceso anterior, en el sentido que no queremos volver a equivocarnos en el proceso de elaboración de una nueva constitución para Chile. Entonces hay diferencias en los tiempos, en los contenidos y en los órganos que participan, entre otras materias, pero de todas maneras ha sido muy energizante, muy reconfortante poder conectarse con buena parte de la comunidad magallánica. Nosotros hemos estado ya en las 4 capitales provinciales con bastante energía y trabajo, y la verdad que la acogida, si bien hay cierta lejanía cuando uno les plantea a las vecinas y vecinos de nuestra región en qué estamos y en qué consiste este proceso, la verdad de las cosas, yo al menos, no sé la experiencia ahí de Víctor, he tenido en general una buena recepción. Ahora, un elemento también diferenciador, ciertamente, mencionabas algo tú, Víctor, las expectativas que se generaron en el proyecto anterior, que probablemente fueron exageradas, tal vez irreales, pensando en lo que es una constitución. Hoy día, ¿cómo están enfrentando eso? ¿Qué mensaje reciben de la gente frente a ese tema? Lo que pasa, Marcelo, es que igual esta es una campaña más breve, ¿no es cierto? Son 2 meses, porque si lo vemos, a ver,
Yo siempre digo que esto partió en pandemia, partió el 25 de octubre del 2020, cuando se tomó la decisión de hacer el proceso, cuando se vota porque casi el 80% decidió, ¿no es cierto? El plebiscito de entrada. El plebiscito de entrada. Entonces, si tú lo miras desde esa perspectiva, desde el 25 de octubre de 2020 hasta el 4 de septiembre de 2022, fueron casi 2 años. Así es. Es muy distinto, porque ahí obviamente hubo campañas que fueron larguísimas. Yo creo que el gobierno mismo, desde que entró, estuvo una preocupación del gobierno a lo mejor, y tal vez un error del gobierno fue que la ciudadanía igual percibió de que el gobierno como que apuntó todas sus fichas al éxito del proceso en sí, y posiblemente al triunfo del apruebo, que no se dio. Claro, y por eso se define como una derrota del gobierno finalmente el resultado. Ariel, hay un detalle también para agregar a propósito de los tiempos. Sí. Claro, duró prácticamente 2 años. Yo siempre digo que este proceso entero va a durar menos de 1. Claro. Y el rol, o sea, la tarea de los convencionales fue de 1 año de duración. Ahora los consejeros, o las personas que resulten electas consejeras, van a tener 5 meses solamente para trabajar en un borrador que fue previamente trabajado por la comisión experta, pero 3 meses. O sea, si tú sumas todos los periodos, por todos lados se está comprimiendo el tiempo. Bueno, a propósito del borrador de la comisión experta, ¿qué les ha parecido? Porque ustedes van a tener que, en caso de ser electos, trabajar a partir de ese texto. ¿Les parece suficiente? Y entrando ya de lleno en las propuestas que ustedes quisieran, no todas, ¿cierto?, pero las principales, incluir en ese texto, Víctor. Yo creo que yo parto de la base que es como una especie de rayado de cancha. Que ese rayado de cancha es bastante genérico, que da las posibilidades también de que uno pueda aportar con algunos contenidos que a nosotros nos parecen importantes. Así que yo no me pierdo en eso, no me voy a entrampar en eso. Yo creo que de todas maneras uno tiene que ser aquí bien claro con la gente, decir de que esto está pensado desde un punto de vista del centralismo, es decir, la mayoría de la gente que hizo este rayado de cancha, de los que están trabajando, es gente que está en Santiago. Entonces eso también uno dice, esto va a condicionar a lo mejor el proceso final, pero uno es optimista y tiene las expectativas y creo que están las voluntades, está la expertise como para crear algunas propuestas que a nosotros en Magallanes, considerando que esta es una región que a todas luces es especial en todo sentido. Entonces, creo que existe también un consenso uno ha escuchado a casi todos los candidatos o candidatas que están, precandidatos, digamos, que están en esta situación, los 19 que estamos en esta mirada, y yo creo que existe esta visión casi de conjunto, sin que estemos de acuerdo o no, pero hay una matriz que nos mueve a todos, yo creo, que es la descentralización. Como elemento a incorporar. Ariel, has mencionado, entiendo también como un eje central, incorporar un capítulo, ¿no?, relacionado con la seguridad, con las fuerzas policiales. Cuéntanos acerca de eso. Sí, a ver, eso es efectivamente uno de los puntos donde yo tengo diferencias con lo que está haciendo la comisión experta hasta ahora. Creo que es un punto en que incluso podríamos llegar a coincidir con Víctor. Sí. Pero antes de eso, solamente para tranquilidad de la audiencia, siendo cierto lo que dijo Víctor respecto a que la comisión experta tiene un componente centralista importante, la buena noticia es que los consejeros constitucionales se eligen según las reglas del Senado. Eso quiere decir que son 50 personas más una eventual participación de pueblos originarios, donde la región metropolitana tiene solamente 5 representantes. Es decir, representan un 10% del total de los consejeros. El otro 90% viene de las regiones. De hecho, Magallanes, con un padrón electoral de aproximadamente 150.000 habitantes, elige 2 consejeros. Si uno hace la matemática, es un consejero cada 75.000 habitantes, mientras que la región metropolitana es prácticamente un consejero cada 1.000.000 de habitantes. Entonces, algo que a mí me tiene bien esperanzado, porque también coincido ahí con Víctor, en que el Consejo Constitucional es el órgano democráticamente elegido y por lo tanto con legitimidad para decidir qué texto se va a plebiscitar al final de este proceso que termina el 17 de diciembre.
Ahora bien, partiendo de esa base y considerando que los expertos han hecho un trabajo medianamente razonable en el sentido que lo que están haciendo los expertos pareciera ser que es incorporar como normas aquellos aspectos que generan consenso, innovando algunos temas como sistema político y participación y sistema electoral. Hay temas donde específicamente han decidido no entrar y donde yo tengo posiciones muy marcadas. Uno de ellos es a propósito de la seguridad y las Fuerzas Armadas y de orden público, en que si al menos yo resulto elegido consejero, uno de mis compromisos de campaña es promover indicaciones para que exista un capítulo especial relativo a Fuerzas Armadas, seguridad, Fuerzas Armadas y de orden. Ese capítulo debiera mencionar las características de las Fuerzas Armadas, dar principios generales de migración, tratar los estados de excepción constitucional que hablábamos fuera de cámara y también tener la declaración que mandan las bases que el terrorismo es contrario a los derechos humanos y por lo tanto debe ser combatido por el Estado. Pero además de eso yo agregaría el narcotráfico, que es otra actividad tremendamente nociva para el desarrollo de la sociedad. Otro par de diferencias que tengo con los expertos, pero no quiero monopolizar la conversación, es a propósito del derecho a la vida, en que no se hace ninguna mención de la vida del que está por nacer, que a mí me parece muy relevante incorporarlo. Y también otra de diferencia en un tema que los expertos dejaron abierto, que es el indulto presidencial, en que el propio informe de la comisión experta dice que no se quisieron pronunciar sobre eso. A mí me parece que el indulto, aquí Víctor es profesor de historia, entonces va a saber probablemente la fecha y el origen exacto, pero es ciertamente una facultad anacrónica que no tiene nada que hacer en una constitución moderna del siglo XXI. Así que ahí tienes algunos temas. Ahora, ¿garantiza de alguna manera que estos temas de seguridad escritos en la Constitución surtan efectos reales en la práctica y en la vida cotidiana de los ciudadanos que hoy día, de acuerdo a todas las encuestas, plantean el tema de la inseguridad como la mayor preocupación? Sí, es un tema delicadísimo. Yo siempre he dicho, y en esto quiero ser coherente, porque hay en conversaciones que uno sostiene desde la amistad, también al interior del partido, de mi partido radical y con actores políticos y con actores sociales, yo siempre he dicho que lo que aquí se necesita urgente es un cambio a la ley de migración. La ley es del año 1970, está absolutamente colapsada, ni siquiera existía la Constitución de 1980 cuando la ley de migración fue pensada, fue creada, entonces no da abasto. Yo creo que otro mundo. Es otro mundo totalmente. ¿Se pueden elevar esas normas a rango constitucional? Yo creo que están. Mira, hay una cosa que hay que reconocer en esto de los 12 puntos, porque es algo bien general, es algo bien genérico, entonces es flexible. Entonces eso permite, ¿no es cierto?, de que uno pueda redactar y pensando en este texto constitucional que se pueda acomodar o se pueda adaptar o se pueda adecuar. Así que me parece sí perfectamente factible de que pueda ser así. Ariel, ¿puedes profundizar un poco en eso? Porque planteabas tú también incorporar normas yo moví un poco la cabeza con señal de duda, claro, Marcelo. Pero mencionaste normas de inmigración, sí, digamos. O sea, a ver, ciertamente la Constitución, creo yo, de incorporarse a este capítulo que a mí me gustaría promover, debiese dar principios de migración y control de fronteras. Pero son los principios, las reglas específicas. Lo mismo cuando se trata de las Fuerzas Armadas y de orden, que la Constitución actual tiene un capítulo dedicado a ello. Y, por ejemplo, ahí señala las características de las Fuerzas Armadas y de orden, además de mencionarlas, como profesionales, disciplinadas, jerarquizadas y no deliberantes. Todo eso está bien que esté en la Constitución. Pero la Constitución, a mí me gusta bastante el ejemplo gráfico de la pirámide normativa de Kelsen, que era un jurista alemán del siglo XIX, que explica toda la existencia de leyes, que son muchas. Nosotros, cuando nos venimos para acá, estábamos sujetos a leyes del tránsito, o si nos vinimos en transporte público, se celebró un contrato de transporte. O sea, las leyes están en todas partes. Bueno, y obviamente uno como abogado capaz que las ve más que el común de la gente. Pero está este ejemplo gráfico de la pirámide normativa, donde lo que está en la punta de la pirámide es la Constitución, que en el fondo está arriba de todo, jerárquicamente. Si uno lo llevara a Fuerzas Armadas, sería como el comandante en jefe de las leyes, ¿cierto? Tú tienes en la punta de la pirámide, después en la franja, en el segmento de abajo, las leyes, y después todo lo que se denomina la potestad reglamentaria, que son los decretos, ya sea presidenciales,
alcaldicio, los autos acordados de tribunales. O sea, tienes toda una base de normas, pero que la punta y la forma te la da la Constitución. Por lo tanto, uno puede poner cuestiones relativas a carabineros, Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones, migración, derechos fundamentales, pero el desarrollo de toda esa iniciativa, sistema de salud, sistema de pensiones, etcétera, todo eso se desarrolla a través de leyes y políticas públicas, y la gracia de una Constitución es que te permita una cierta alternancia en el poder. Para la Comisión de Venecia, un índice positivo de una Constitución exitosa es que haya alternancia en el poder, y que al final del día sean los gobiernos los que decían de qué manera se van aterrizando estos principios y bases generales que están en la punta de la pirámide. Se puede incluir de alguna manera, entonces. Sí, por supuesto. Quiero plantearles este tema porque un grupo de diputados planteó introducir ahora en la Constitución vigente un nuevo estado de excepción. Sabemos que se ha discutido acerca del estado de excepción que rige, por ejemplo, en la región de la Araucanía, motivado por los hechos de violencia en ese lugar. Se propone ahora introducir un estado de excepción constitucional de riesgo, que de alguna manera, si se discute hoy día, se introduce en la Constitución, va a condicionar el debate sobre ese particular para la futura Comisión Constitucional. Un estado de excepción de riesgo que regiría en casos de alteración de orden público por narcotráfico, crimen organizado o delito desatado. ¿Qué les parece a ustedes una propuesta de esa manera y entrar a un nuevo estado de excepción con esas características, Víctor? Contra el narcotráfico yo creo que hay una verdadera guerra hoy día. Eso es desde Arica hasta el Cabo de Hornos. Yo creo que eso es así. Porque Chile de partida es un país tan largo, son más de 5.000 kilómetros de frontera que tú tienes que vigilar, que tienes que cuidar. Toda esta situación tú no la puedes solamente circunscribir al área metropolitana. Estamos viendo los problemas que se están ocurriendo en el norte, en la zona fronteriza del norte, pero también Magallanes tiene sus particularidades, y en eso uno no puede dejar de entender de lo que está ocurriendo. Eso es así. Así que hay que considerarlo igual. Sí. A ver, Marcelo, la verdad de las cosas, para darte una opinión sobre el proyecto de ley tendría que revisarlo, no he tenido la oportunidad de hacerlo. Porque salió recién, además. Exactamente. Recién. Sí he leído algo en la prensa y creo que es algo que se puede explorar, sobre todo para crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, que hace unos momentos atrás dije que deberían estar constitucionalmente reconocidos como actividades contrarias a los derechos humanos que deben ser combatidas por el Estado. Por lo tanto, en ese sentido, toda la fuerza y la energía del Estado. A propósito de los estados de excepción, yo no estoy seguro cuál fue la posición de Víctor en el plebiscito, pero si se hubiera aprobado la propuesta constitucional de septiembre, recordemos que suprimía el estado de emergencia, que es lo que ha permitido a este gobierno tener un cierto orden o menor nivel de desorden, tanto en la crisis que tiene de seguridad en la región de la Araucanía y el problema de las fronteras en el norte de Chile, digamos. Pero ciertamente eso no va a ser un tema de discusión en este proceso, porque las bases constitucionales, la 11ª en particular, señala que la nueva Constitución deberá considerar a lo menos los 4 estados de excepción constitucional que existen al día de hoy. Por lo tanto, podrían sumarse otros. Podrían perfectamente sumarse otros. ¿Qué les parece a ustedes un debate que se ha estado generando últimamente en el seno de la comisión experta, que tiene que ver con la participación del Estado social y democrático de derecho en contraposición al Estado subsidiario? Porque, claro, plantea el texto que se conoce hoy día que el Estado va a garantizar ciertos derechos, ¿cierto? Pero que va a haber prestadores públicos y privados. Así salió la norma para la propuesta, pero el debate de fondo es el Estado subsidiario, que también fue muy fuerte dentro del proceso anterior. ¿Hay una contradicción vital aquí? ¿Se va a discutir? ¿Cómo se va a discutir, Víctor? O sea, el Estado social y democrático de derecho para mí y para el Partido Radical es algo fundamental, pero esto hay que explicarlo y dejarlo bien claro. No significa crear más burocracia, no significa crear más empleados públicos, ni tampoco generar más estatismo, sino lo que... Mira, una de las normas, por ejemplo, que Magallanes ha perdido,
que se implementó en la época de cuando existía la Constitución del 25, que fue una ley que hubo especial para Magallanes, la ley Lorca, por ejemplo, que eso aseguraba pasajes aéreos para deportistas, delegaciones deportivas, cuadros artísticos que podían viajar desde Santiago a Punta Arenas y viceversa al 50% del valor total de los pasajes. Esa fue una ley creada por el diputado Alfredo Lorca Valencia en su momento, ¿ya? El problema es que hoy día eso no se puede hacer con la Constitución actual, pero sí se podría reimpulsar un proyecto similar, entendiendo de que es una normativa que hay que estudiar, porque Magallanes tiene un problema de conectividad grave. No basta solamente con que, mira, los empresarios, los privados han hecho mucho, y esto hay que reconocerlo. Si el problema es que el Estado no ha hecho bien su pega. Entonces, cuando yo te digo Estado social y democrático de derecho, sí, pero para que el Estado cumpla con lo que tiene que hacer, cumpla su parte. El problema es que no lo ha hecho, y si lo ha hecho, no lo ha hecho bien. Precisamente es para eso, es lo que estamos tratando de implementar algunas movidas o algunos cuerpos legales que nos parecen interesantes. Lo otro también, ¿cómo defiendes tú una ley de patrimonio? La ley de patrimonio está igual que la ley de migración desde el año 1970. Hoy día tenemos una cantidad de patrimonio material e inmaterial, ya que estamos en el ámbito de la cultura, que es en el ambiente en que uno se desenvuelve, en que solamente acá en Magallanes tú ves que corre serio peligro, serio riesgo. Entonces son situaciones que nos gustaría a nosotros tratar, y nos parece que es fundamental que se pueda hacer a través de esta propuesta del Estado social y democrático de derechos. Pero el problema es que la palabra Estado ya de por sí te crea anticuerpos. Ariel, en la futura discusión, si llegas entonces a resultar electo, ¿cómo se va a enfrentar esta aparente dicotomía entre el Estado social de derecho y el Estado subsidiario? Me encanta que hayas usado la palabra aparente, Marcelo, porque yo efectivamente no considero que exista una dicotomía entre un Estado social y un Estado subsidiario. Pero hay quienes sí lo consideran y seguramente lo van a llevar al debate. Pero es que efectivamente ahí quizás me encantaría tener a otro interlocutor, pero hemos intercambiado columnas, por ejemplo, a través de la prensa con don Robert Bison, que él efectivamente considera de que el Estado social y democrático de derecho es equivalente al Estado socialista. Y yo no puedo estar más en desacuerdo con esa afirmación. Exacto. Es más, de ahí Víctor podrá comentar por qué él considera que no se puede con la Constitución actual tener subsidios al transporte para actividades deportivas. Yo creo que es perfectamente compatible. En Magallanes existen, de hecho, hartos sistemas de subsidio que uno muchas veces no los conoce, porque el Estado subsidiario, a propósito de la palabra subsidio viene de la palabra latina subsidium, que quiere decir ayuda. Así es. Y el Estado subsidiario lo que busca hacer es ayudar a todos los integrantes de una comunidad política, individuos, grupos intermedios y comunidad general, a alcanzar el bien común. Eso está reconocido por lo demás en la base número 5, ¿ya? Que dice que la finalidad del Estado es alcanzar el bien común. Y el bien común no es otra cosa que el bien de todos y cada uno de los integrantes de una comunidad política. Entonces, para que el Estado subsidiario, que entre paréntesis, la Constitución actual no tiene ninguna norma que diga que el Estado es subsidiario, sino que uno llega a esa conclusión por la vía de revisar múltiples normas y además también leyendo un poquito las obras doctrinarias de los autores de la Constitución, incluyendo don Jaime Guzmán Errázuri, que en paz descanse y que fuera profesor de la Facultad de Derecho donde yo estudié. Pero estaba diciendo que el Estado subsidiario no se opone para nada con el Estado social, porque el Estado subsidiario dice, cuando los particulares realizan bien su trabajo, el Estado no debe intervenir, porque los particulares están satisfaciendo el bien común según cómo ellos determinan libremente cómo alcanzar sus fines. Por el contrario, y eso lo vemos mucho en la región de Magallanes, la conectividad, por ejemplo, que en Santiago hay mucha autopista concesionada porque es tal el flujo vehicular que uno perfectamente puede financiar esas tremendas obras por la vía de peajes, ¿ya? Acá yo me imagino que el camino que está tratando de llegar a Yendegaya, donde el Cuerpo Militar del Trabajo lleva, creo que más de 20 años haciendo patria. Desde el 94.
Desde el 94. O sea, vamos para 30 años con funcionarios del ejército haciendo patria en Tierra del Fuego para llegar hasta la bahía de Yendegaya, cosa de poder conectar Tierra del Fuego con Isla Navarino por el lado chileno. Esa es una actividad que jamás haría un particular. Y por lo mismo el Estado, en pro de la soberanía y la conectividad, la emprende. Entonces, si te fijas, hasta acá no hay ninguna contradicción entre el término Estado social que nace de la Constitución alemana y que el señor Weisson citó muchos ejemplos latinoamericanos donde no ha funcionado el Estado social porque ha creado burocracia, ha creado clientelismo, ha creado corrupción. Pero él perfectamente podría haber el mismo caso alemán, o el caso francés, o el caso español, que son tres constituciones que consagran estados sociales y donde la verdad de las cosas es que el sistema funciona bastante mejor y uno puede pensar que el sistema chileno, manteniendo la subsidiariedad, puede convivir con el Estado social. Por ejemplo, un ejemplo de Estado subsidiario, y se aplica ahora mismo acá en Magallanes, siguiendo con el ejemplo que estamos planteando ahora, esta noche, es por ejemplo el FNDR. Estado subsidiario, yo puedo enviar a una delegación, a lo mejor de 5 personas, de 5 deportistas, de 5 escritores, de 5 artistas, a Santiago, ¿no es cierto? Y ahí el Estado está demostrando, es una aplicación, Estado subsidiario. Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y para eso abordar el último tema que quiero consultarles, la regionalización y más poder para las regiones. ¿Cómo se consagra a nivel constitucional este tema por el que tanto se discute y se alega desde la región de Magallanes, Víctor? Mira, estuvimos en Porvenir antes que explotara lo que hemos estado viendo con Cernapesca, con todo lo que está pasando allá. Y una Eso Nueva Australia. Nueva Australia, sí. Y lo que vimos es lo siguiente, es decir, la gente está ganando 700, 800 mil pesos, pero resulta que 400 mil o 500 mil pesos se le van en arriendos. ¿Ya? Después te encuentras con la sorpresa de que los precios, las mercaderías, las cosas son todas más caras. Son más caras. Porque llegan acá a Punta Arenas, de Punta Arenas para ir para allá les aplican un flete. Por lo tanto, tú ya tienes otro impedimento, es decir, el transporte encarece más las cosas. En fin, hay una serie de regulaciones que uno está viendo que se tienen que hacer. Lo importante es... tiene que haber una descentralización efectiva desde la región, porque uno siempre se queja de el centralismo que tenemos y que nosotros lo sufrimos los magallánicos y las zonas extremas, tanto Arica como Magallanes, por ejemplo, con respecto de Santiago. Siempre hablamos del centralismo, ¿no es cierto? Pero nosotros también tenemos nuestro propio centralismo regional. Sí. Ariel, dentro del Estado unitario, porque así está definido dentro de las bases, ¿cierto? ¿Hasta dónde se podría avanzar de acuerdo a tu propuesta en este tema, digamos? Porque de descentralización se viene hablando hace mucho, pero las necesidades siguen siendo reales. A ver, y el Estado unitario se opone en este caso al Estado federal, ¿cierto? Donde desmembramos sistemas legales y judiciales entre distintos estados, como lo hacen Alemania, Estados Unidos, Canadá y muchos otros países en el mundo. Argentina y Brasil como malos ejemplos de federalismo latinoamericano, donde vemos que a veces tener mayores niveles de burocracia es una fuente de clientelismo y corrupción para la clase política que no está bien fiscalizada. Uno de los ejes de mi campaña ha sido hablar de descentralización inteligente. ¿Y a dónde es que quiero apuntar con esto? Es que no cualquier medida que dé más atribuciones a las regiones es de suyo buena. Un caso más o menos reciente y que yo sé que genera mucha división, pero es a propósito del cambio de hora o el no cambio de hora acá en Magallanes, en que hoy día, después de una entrevista en una radio, yo salgo, voy a pagar la tarjeta y la persona me dice, no, es que nuestro aparato que está sincronizado con Santiago se le puso la hora de Santiago y por lo tanto no le puedo cobrar. Cuando yo me gusta ver las noticias en la noche, entonces uno tiene que mover su horario de comida en una hora para adaptarse al horario de la noticia de todo el resto de Chile. Y nosotros estamos como más aislados. Yo valoro que sea una medida que reconoce la menor duración del día acá en Magallanes y que a mí, honestamente, una buena descentralización en ese sentido quizás iría encaminada a que en ningún lugar de Chile se cambie la hora, dado que la región más grande del país
requiere un tratamiento distinto. Entonces, a eso voy con que la descentralización hay que pensarla bien. Y hay un par de ideas, por ejemplo. Primero, mayores niveles de comunicación en los distintos estamentos territoriales en que se divide el país. Es decir, que esto lo comentamos con el... no, tú fuiste, Víctor, sí, llegaste creo que un poquito tarde al desayuno con el gobernador Flier, ¿cierto? Sí. Ahí el mismo gobernador Flier nos comentaba que ellos no tienen una instancia formal y regular de conversación, los gobiernos regionales con el gobierno central. Así como tampoco hay una instancia regular de participación y diálogo entre el gobierno regional y las municipalidades. ¿Ya? Porque como tú bien decías, Marcelo, no, mentira, tú, Víctor, hay centralización en Magallanes y las necesidades de Punta Arenas, que es una comuna eminentemente urbana, no son las mismas que la de Timauquel, que es una comuna eminentemente rural. Entonces, por lo mismo, hay que pensar bien, esta es una idea, creo que un mayor nivel de autonomía y participación en la elaboración del presupuesto y ejecución presupuestaria serían buenas medidas, sobre todo si estamos pensando en que las regiones tengan un buen nivel de sano protagonismo en la implementación de derechos sociales. Perfecto, estamos terminando. Magallanes tuvo dos momentos históricos que siempre es bueno recordar, y aquí Ariel debe saberlo muy bien esto. Cuando hubo el régimen de Puerto Libre, claro, y la Corporación de Magallanes, que es un poco lo que pasó en Arica, con la Junta de Adelanto de Arica. Claro, momentos históricos distintos. Muchas gracias porque se nos fue el tiempo volando, esos 30 minutos, pero no puedo, a todos los candidatos que han pasado por aquí, se les concedo un minuto para que, mirando esa cámara y a nuestros telespectadores, puedan dirigir un mensaje de por qué deberían votar por ustedes dentro de 3 semanas. Un minuto cortito, Víctor, por favor, porque estamos ya dentro de la hora. El gusto, Marcelo, agradecido por este momento de poder compartir con la gente de ITV. Mi llamado es simplemente para hablarles a ustedes, contarles de que tenemos este proyecto histórico de lo que ha sido el Partido Radical, por una parte aquí en Magallanes y en general en todas las regiones del país. El Partido Radical nace en regiones. De 4 presidentes que ha tenido el Partido Radical, 3 han nacido en regiones. Es un partido con mirada regional y de algún modo interpretamos eso. ¿Nos avala qué cosa? El trabajo que hemos desplegado en los medios de comunicación, el conocimiento desde el punto de vista de la historia de la región, de la cultura regional, pero también entendiendo algo. Magallanes siempre ha tenido la posibilidad de salir adelante y de liderar procesos cuando hemos tenido a su vez un esfuerzo desde el punto de vista colectivo con leyes especiales que ya mencionamos. Tuvimos un Puerto Libre, tuvimos la Corporación de Magallanes y ahora vamos por una efectiva descentralización regional, provincial y comunal. Gracias, Víctor. Ariel, tu mensaje a quienes nos están viendo hoy día. Gracias, Marcelo. También gracias, Víctor, por la oportunidad de conversar contigo. A las auditoras y auditores de Magallanes. El proceso constitucional anterior fue un rotundo fracaso. Tenemos una segunda oportunidad de elaborar entre todos un texto constitucional que sirva de unión y que nos permita volver a progresar, volver a avanzar, volver a pensar el Estado de Chile. Yo no elegí las reglas de este proceso, solamente me tocó elegir participar en él. Y lo estoy haciendo porque me gustaría ser el mejor consejero posible para la región de Magallanes, la región más grande de Chile. Mis prioridades van a estar en reforzar la seguridad de todo Chile y también de Magallanes desde una perspectiva integral, que incluya la seguridad ciudadana, pero también la seguridad económica, la seguridad de que no nos van a expropiar los fondos de pensiones y seguridad en múltiples ámbitos adicionales. Un segundo eje es trabajar con nuevas energías, no solo por ser una cara nueva en la política, sino que también para que podamos desarrollar el tremendo potencial que tiene nuestra región en energías renovables y en particular en hidrógeno verde. Y en tercer lugar, pensar en una descentralización inteligente, una descentralización que le dé a las regiones un mayor nivel de autonomía de decidir su futuro. Así que este 7 de mayo te invito a votar E18 Ariel Mijailović.
Muchas gracias a nuestros dos invitados entonces, gracias también a ustedes por acompañarnos, pero lo invito a seguir con nosotros porque a la vuelta de esta pausa vamos a seguir conversando con otros dos candidatos al Consejo Constitucional. Nos vemos, esperemos un ratito, volvemos. Gracias.